Buenas noches, soy Brian Triana, soy estudiante de la maestría en agronegocios y hoy les voy a comentar un poco sobre el comercio logístico que lleva la exportación del producto de café. Para la materia que es comercio y logística en agronegocios internacionales. Bueno, el café como tal en Colombia es famoso por su alta calidad y sabor único. Es una parte importante de la economía actual del país, especialmente pues en una zona que es la zona cafetera del país, pero también en otros departamentos de acá de Colombia. Como tal, este producto tiene unas características muy importantes en el tema de exportación que hacen que sea de carácter global, ¿sí? Como la elevada demanda mundial. Esto es una de las bebidas más consumidas en el mundo por millones de personas que lo consumen diariamente, ¿cierto? También la diversidad geográfica. El café se cultiva en más de 70 países, principalmente en las regiones tropicales de América Latina, África y Asia. Eso implica un comercio internacional pues bastante significativo. El impacto económico. Para muchos países el desarrollo del café es una fuente crucial de ingresos y pues en algunos casos es la principal exportación y una importante fuente de empleo. También el valor agregado del café no solamente se comercializa como una materia prima, sino que también se sacan otros productos o de otras presentaciones, como tal tostado, molido, soluble y en otras presentaciones. Los mercados y cotizaciones, pues el café es un producto cotizado en las bolsas de valores, tanto en la bolsa de Nueva York como en la bolsa de Londres. Su precio pues está sujeto a fluctuaciones, lo que impacta pues las economías como tal de los países productores y también de los países consumidores. La industria asociada, pues existen industrias complementarias y dependientes del café, como la de las cafeterías, equipamientos y su preparación para la producción de productos derivados, lo cual amplifica su relevancia en la economía global. Estas características pues no solamente hacen que el café sea de vital importancia para el comercio global, sino que también un impacto significativo en la economía y la cultura de muchas regiones del mundo y de este país que es Colombia. La importancia del café en el comercio internacional pues tiene bastante importancia debido a su valor del mercado global, ¿cierto? Como lo acabamos de mencionar, no solamente tiene un valor estimado de 100.000 millones de dólares anuales. Esto pues incluye tanto el comercio del café verde sin tostar o como productos de procesamiento como el café molido también. Entonces, también las exportaciones e importaciones. Este café es una de las principales exportaciones agrícolas a nivel mundial. También los países como Brasil, Vietnam, Colombia y Etiopía son los grandes exportadores de café, abasteciendo a los principales mercados y consumidores en Europa, ¿cierto? América del Norte y también en Asia. Pues ya mencionaba que el café también ha generado unas fuentes de empleo bastante grandes pues para millones de países, con más de 14.000 millones de personas que dependen directamente de la industria del café para su sustento, y pues también que impacta a las economías locales hasta en un 10% de los ingresos de exportaciones. Hablemos también de la innovación. La industria del café también impulsa la innovación en áreas como la agricultura sostenible, la reducción de la huella de carbono y las mejoras condiciones laborales, que estas iniciativas no solo benefician a los productores y a sus comunidades, sino que también pues añaden un valor al producto, fortaleciendo su posición a nivel del mercado global como tal, ¿cierto? Hay los principales países productores y los consumidores, pues los principales productores vienen siendo el Brasil, Vietnam, Colombia, Indonesia, Etiopía, Honduras, también la India, Uganda, Perú, México, y los países que son consumidores están los principales, que es Estados Unidos, Alemania, Italia, Japón, Francia. Brasil también es productor y es consumidor de gran parte de la producción que ellos tienen. Canadá, España, Reino Unido y los Países Bajos. Como tal, el proceso de selección y clasificación del café, pues vamos a hablar de cómo se selecciona y se clasifica el café según su calidad, pues para el tema de las exportaciones, ¿cierto? Es como preparamos el café para el tema de las exportaciones. El proceso de selección y clasificación de este café es según su calidad y se fundamenta para asegurar pues el producto final que cumpla con los estándares del mercado.
Como tal, pues estos estándares están basados en la recolección, que sea una cosecha selectiva o una cosecha mecánica, el procesamiento, que es un método seco o un método húmedo, la selección, que es selección manual o la selección mecánica, la clasificación, que se clasifica por su tamaño, por su densidad o por los defectos que tiene el producto. La catación, aquí llegan unos expertos y prueban las muestras del café para evaluar sus características organolépticas como el aroma, el sabor, la acidez, el cuerpo y el balance del producto. Cada lote se puntúa según los criterios determinando su categoría, calidad, desde el que se comercializa hasta café de especialidad, ¿sí? También tiene unas certificaciones y etiquetas. Para la certificación de calidad, el café de origen, certificado orgánico, si es de comercio justo, entre otros, ¿cierto? Que garantizan pues los estándares específicos. Las etiquetas, hay unas etiquetas que indican las características especiales como el tipo de procesamiento, la variedad del grano y la región donde se está cultivando el producto. Como tal, el empaque pues tiene unos materiales. El café debe ser pues empacarse en materiales que protejan contra la humedad, contra la luz, el oxígeno, para que se preserve su frescura y calidad. Los materiales más comunes incluyen bolsas de yute o cáñamo, que pues para que el café verde, o en bolsas laminadas de aluminio o plástico para el café tostado. El sellado, las bolsas deben estar pues bien selladas para evitar la entrada de aire y contaminantes. En este caso pues el café tostado a menudo se utilizan unas válvulas unidireccionales que permiten la salida de gases, pero pues no como el dióxido de carbono, pero pues que impiden la entrada del oxígeno. El tamaño y el peso. Los empaques deben pues cumplir con los pesos y medidas estándar acordados en comercio internacional. Comúnmente pues los sacos de café verde pues pesan 60 o 70 kilogramos, ¿cierto? El etiquetado pues debe cumplir con unas normas, pues una información básica. Las etiquetas deben incluir la siguiente información, pues debe incluir tanto el nombre del producto, el país de origen, el nombre y la dirección de exportación, el peso neto del contenido, la fecha de empaque y en su caso pues la fecha de vencimiento o consumo pues más frecuente, ¿sí? O preferente. También hay que cumplir con unas especificaciones del producto. Estas especificaciones pues van a proporcionar detalles sobre el tipo de la calidad del café, como es la variedad del café, que por ejemplo si es arábica o robusta, el método de procesamiento, si está húmedo, seco o descafeinado, etcétera, el grado de tostado, si es ligero, medio, oscuro, el perfil también de sabor y la nota de cata, si se trata de un café especial, y unas certificaciones. Si el café cuenta con alguna de certificaciones especiales, pues debe estar claramente pues indicada ahí en la misma etiqueta. Por ejemplo, si es orgánico, debe estar certificado por un organismo reconocido como la USDA, ¿sí? El comercio justo, otra certificación, está la DAL Fair Trade, y una denominación de origen y otras certificaciones pues relevantes de Rainforest, bueno, entre otras. Hay unas regulaciones también específicas, que es como la modificación y la trazabilidad del producto. El café pues debe tener unos códigos que faciliten su trazabilidad del producto hasta el consumidor final, pues que asegure que se puede rastrear desde todo el proceso de comercialización, ¿cierto? El idioma, pues el idioma es muy importante cuando se va a exportar este producto, porque pues la información debe estar en un idioma del país importador, y en algunos casos pues puede ser necesario incluir varios idiomas para cumplir con las regulaciones locales. Hay unas normas internacionales como la Codex Alimentarius, que se desarrollan por la FAO y la OMS. Estas directrices pues internacionales aseguran la calidad alimentaria que debe estar en el producto del café, ¿cierto? Una ISO, que es la ISO
10470 específica para los requisitos de muestreo y la clasificación del café verde. También un reglamento de la UE y la FDA, ¿sí? Esos reglamentos, pues existen unas regulaciones específicas que deben cumplirse para la importación de productos alimenticios, pues como tal el café, ¿sí? Siguiendo estos estándares de empaque y etiquetado, pues se asegura que el café exportado cumpla con las expectativas de calidad, el mercado internacional, garantizando tanto la satisfacción del consumidor como la reputación del exportador. Es muy importante tener en cuenta. Hay unos documentos necesarios, como tal una lista necesaria como factura comercial o lista de empaque y certificados de origen, ¿cierto? ¿Cuál es la documentación necesaria? Pues para exportar el café desde Colombia se requiere una serie de documentos que garanticen la legalidad y la calidad de este producto, así como conformidad con las regulaciones internacionales. Pues esto pueden ser las facturas comerciales, la lista de los empaques, los certificados de origen, los registros de exportación, los certificados fitosanitarios que solo da precisamente el ICA, los certificados de calidad, unos conocimientos de embarque, ¿sí? Que se llama Bills of Lading, un seguro de transporte y una declaración de exportación. Estos son documentos y unos documentos adicionales también que se deben tener en cuenta, como unas certificaciones, si el café cuenta con las certificaciones que le mencionaba anteriormente, si es orgánico, deben contar con las certificaciones extras, ¿sí? O si tiene un contrato de compra-venta, puede ser necesario pues para demostrar un acuerdo entre exportador e importador. Cumplir pues con estos requisitos de empaque y etiquetado pues también nos sirven para asegurar todo el proceso que lleva hasta la comercialización. El manejo en el puerto de origen, pues la llegada del café al puerto, ¿sí? Explica muy bien pues todo el proceso que se lleva desde la llegada al puerto hasta que se almacena temporalmente en los bodegones. Tras llegar al puerto, el café se descarga, se inspecciona y traslada pues a unas instalaciones de almacenamiento temporal donde se clasifica, se pesa y se etiqueta según pues las regulaciones. Finalmente este producto se almacena en unas bodegas del puerto antes de hacer el envío a su destino final. Pero antes de eso se va a hacer una inspección de almacenamiento temporal o posterior a lo que mencionaba anteriormente, donde pues se puede detallar los procedimientos de la inspección y donde se almacena el café mientras la espera de su embarque. Después de llegar al puerto, pues el café se inspecciona minuciosamente, esto con el fin para verificar la calidad y conformidad con los documentos. Luego se traslada a las instalaciones de almacenamiento temporal, donde se clasifica, se pesa, se etiqueta según las regulaciones aduaneras. Y luego pues hay unas instrucciones del importador. Bueno, se almacena en bodegas, unas bodegas que sean apropiadas y pues que se asegure condiciones óptimas. Estos procesos tras la llegada al puerto de procedimientos aduaneros implican una presentación de unos documentos de exportación ante las autoridades. Estos documentos son verificados pues para asegurar la conformidad de las regulaciones que se tienen, tras lo cual se emite al despacho aduanero para autorizar la salida del café del país. Ese proceso puede incurrir en inspecciones físicas o el pago de aranceles antes de que el café esté listo para el embarque, ¿cierto? El transporte se hace por medio marítimo, se transporta donde se selecciona un transportista, evaluando su reputación y pues la experiencia que tenga, lo más recomendable. Luego se reserva un espacio en un buque, presentando pues una solicitud al armador o agente naviero, ¿cierto? Indicando pues como tal la cantidad de la carga, la fecha de embarque y pues haciendo la reserva donde se confirme tras recibir las condiciones del transporte para efectuar pues, posteriormente el pague del transporte en ese buque. El proceso de carga del café en los contenedores para el transporte marítimo comienza con la preparación de los contenedores, luego se debe mirar que esté limpio, seco, para evitar pues los daños que se pueda ocasionar en la carga o el producto. Luego los sacos de café se colocan cuidadosamente pues en el contenedor, asegurando pues la distribución, el peso y la manera uniforme
para pues la manera de utilizar los materiales y potencializar pues el adecuado uso y evitar movimientos durante el transporte que puedan generar inconvenientes en todo el proceso de embarque, ¿cierto? Este proceso pues garantiza pues la seguridad, la integridad del producto durante el transporte marítimo hasta que llegue hasta el producto final. Durante el transporte marítimo del café se lleva pues a cabo un seguimiento y monitoreo constante para garantizar pues la seguridad y la llegada oportuna hasta el destino final, donde se lleva ese monitoreo, pues puede ser con cámaras o puede ser que en tiempo real pues un monitoreo de cómo está el producto, cómo está a veces cómo está la temperatura, la humedad, las condiciones del contenedor y que esté pues entre el transportista y el cliente pues para brindar esa seguridad y autorizaciones del proceso de envío, ¿cierto? El manejo del puerto del destino, pues la llegada del buque al puerto de destino, pues como tal, cuando el buque llega al puerto de destino, con el café, se coordina la descarga con las autoridades portuarias, luego se asignan pues los muelles o las grúas para comenzar la descarga de los contenedores. El personal portuario supervisa la operación, asegurando pues la seguridad y el manejo adecuado de todas las cargas que lleguen ahí. Después de descarga, el café se traslada a las áreas de almacenamiento temporales para la inspección aduanera y se clasifica ante. Luego de eso, en el puerto de destino, el café se descarga en los contenedores utilizando pues ya sean las grúas, quienes inspeccionan visualmente. Luego se traslada a las instalaciones de almacenamiento temporal, donde se clasifica y se realiza una inspección más detallada pues según las regulaciones aduaneras, ¿cierto? Después de estas etapas, el café se almacena en bodegas y puertos hasta su como despacho aduanero, y se transporta al destino final, ¿sí? Que es el transporte final que tiene. Las autoridades locales pues realizan una inspección exhaustiva ahí en el puerto de destino, garantizando pues que esto lleve la calidad, el cumplimiento normativo de este producto, que es el café importado. Estas inspecciones pues abarcan temas de aspectos de seguridad, salud, el tema fitosanitario, la calidad, verificando pues que el café no represente riesgos sanitarios al país donde entra, esté libre de plagas, que cumpla pues con unos estándares de calidad y se ajuste a la documentación aduanera. Estas medidas pues aseguran la protección a la salud pública, a la agricultura local y el comercio internacional. Siguiendo pues la importación del café, se necesitan varios pues documentos clave, pues la factura comercial, como lo mencionaba al inicio, la lista del empaque, el certificado de origen, el certificado fitosanitario, el certificado de calidad, el conocimiento de embarque, el Before Line, la declaración aduanera. Estos pues aseguran pues el cumplimiento a la regulación. Pues como mencionaba anteriormente, todos estos documentos se deben tener en cuenta. Bueno, el país de destino del café debe pasar por un riguroso control de calidad, pues todos estos controles, presiones físicas, cumplir también con unas certificaciones reconocidas como la ISO 9001, el Fair Trade y pues unas certificaciones orgánicas, además de cumplir con unas regulaciones sanitarias pues locales también, que para garantizar que esté libre, pues como le mencionaba anteriormente, que las plagas, que el tema de la calidad, que las enfermedades, pues para asegurar las normativas del mercado en la parte local del destino. Para la importación del café es necesario pues tener varios permisos y licencias, también tener todo lo reglamentario en línea, como el registro de importador y los documentos de importación según la parte legal. Ya esto, el proceso de despacho aduanero para liberar pues el café del puerto, pues incluye varios pasos. Primero pues se presenta la documentación requerida, como la factura comercial, el certificado de origen, pues todo esto, y luego las autoridades aduaneras revisan estos documentos, realizan una inspección física del café, pues si todo está en orden, se calculan y se pagan los aranceles e impuestos correspondientes, y finalmente, una vez cumplidos con todos estos requisitos, se emite a la autoridad para liberar el producto, que sería el café, permitiendo pues la distribución en el mercado local, ya como tal. El café se transporta desde el puerto hasta el almacén del comprador, puede ser en camionetas, en trenes especializados, o asegurando pues las condiciones óptimas para mantener la calidad tras el despacho aduanero.
Esto se coordina con la logística y se llega pues al almacén, se realiza una inspección final para verificar pues el estado del café antes del almacenamiento definitivo, y una vez pues llega el café a su destino, el comprador realiza el proceso de recepción, conformación. Primero pues se descarga la mercancía, se verifica contra la orden de compra y la documentación de envío para asegurar pues que la cantidad, la calidad del café coincidan con lo esperado, ¿cierto? Luego se realiza la inspección visual y en algunos casos pues se toma la muestra para pruebas de calidad, pues esto como una parte adicional. Si todo está pues conforme al comprador, pues se firman los documentos de recepción y conforme a la entrega. Este proceso pues garantiza que un buen café recibido cumpla con los requisitos acordados antes de proceder a su almacenamiento y posteriormente a la distribución en el mercado local, ¿cierto? Pues esto es todo, pues muchas gracias. Sé que me extendí un poco en el tema, pero es que es bastante amplio el tema de la exportación del café. Y pues desde acá, desde territorio, todo el proceso es un proceso bastante largo, bastantes certificaciones que lleva para poder cumplir con los estándares de calidad y todo lo que procede exportar un producto hacia otro país. Pero el tema de la comercialización es muy importante, es tenerlo en cuenta para posteriores procesos que se lleven a cabo. Gracias.